virtual. Es para la carrera de Relaciones Internacionales un gran honor el día de hoy por varias noticias que son súper de mucha alegría. Lo he venido compartiendo en las visitas a las aulas. Y la primera gran satisfacción es que ya hemos aperturado el 9º ciclo, es decir, ya estamos a puerta de tener la primera promoción de egresados en Relaciones Internacionales. Si bien no hemos alcanzado todavía, pero ya tenemos alumnos graduados de Relaciones Internacionales en el doble grado con la Universidad de Arizona. Felicitaciones a ellos y realmente felicitaciones a los profesores, porque han sido profesores nuestros quienes han formado a estos alumnos en esta doble titulación con una universidad importante a nivel internacional como es Arizona University. La segunda felicidad el día de hoy es contar aquí con la presencia del embajador Gaspar Frontini. El embajador es la Unión Europea, ha venido apoyando esta carrera ya desde hace un tiempo atrás. Hemos realizado ya 2 Euromodelo, ese modelo de debate. Gracias, embajador, gracias, Narcisa, por ese apoyo. Han sido ustedes quienes nos han permitido esa experiencia práctica en el modelo de debate. El doctor Gaspar Frontini es actualmente embajador de la Unión Europea en el Perú. Anteriormente fue jefe de la Unidad de Objetivos de Desarrollo Sostenibles, Política y Coherencia en la Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo de la Comisión Europea. En ese cargo coordinó notablemente las negociaciones para los Objetivos de Desarrollo Sostenible que conducían a la adopción de la Agenda 2030 en el 2015. Anteriormente ocupó varios otros cargos en la Comisión Europea, incluyendo la Dirección General de Comercio, donde fue sucesivamente Chief Economist y jefe de Unidad de Relaciones Comerciales con América Latina. En este último cargo fue notable negociador de los tratados de libre comercio con Colombia y Perú. Tiene un diploma del Instituto de Ciencias Políticas de París y un doctorado en Economía de la Fundación de las Ciencias Políticas también de París. El tema de hoy, la Unión Europea y América Latina en tiempos de turbulencia. ¿Qué mejor tema? Estamos en turbulencia, no solamente América Latina, el mundo está en turbulencia. Europa está en turbulencia. Entonces, escuchar de un actor de primera mano, de primera línea, su visión sobre dónde estamos y hacia dónde vamos es fundamental. Es y ha sido una de las políticas de esta carrera traer ponentes, conferencistas de altísimo nivel. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que ustedes se nutran con información de primera mano de sus actores y actores de prestigio. Embajador Frontini, bienvenido a su casa. Bromeamos hace un momentito que usted es un caserito. Narcisa, caserita, gracias a ustedes, gracias por acompañarnos y gracias por apoyarnos. Son ustedes los que nos están permitiendo a nosotros tener la excelencia que estamos organizando desde esta carrera. Bienvenido a su casa, embajador, y el podio es todo suyo. Gracias. Buenos días. Estimado señor Rafael Casado, director de la carrera de Relaciones Internacionales, muchísimas gracias por nombrarme caserito de esta universidad. Estimadas profesoras y profesores presentes, estimados y estimados alumnas y alumnos, estudiantes de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, estimado público que creo nos sigue virtualmente. Tengan todos ustedes muy buenos días. Para mí es no solo un honor, sino un verdadero placer
estar hoy aquí presente y poder compartir con ustedes algunas reflexiones sobre América Latina, sobre Europa y sobre lo que está pasando en el mundo y cómo esto está influenciando las relaciones entre nuestros dos continentes. Y es un placer, yo diría, por varias razones. La primera es que me permite hablar de la relación entre América Latina y la Unión Europea, que es una relación en constante fortalecimiento y una relación que estos últimos años ha tomado un dinamismo más importante. Y este nuevo dinamismo es algo que creo que tenemos que resaltar y es una relación que en Europa estamos decididos a reforzar. Entonces me parece importante hablar de esto justamente en este momento. En segundo lugar, es un gran placer porque me permite justamente estar aquí con ustedes, los alumnos, los jóvenes, y lo hablábamos hace un momento con el director. Para mí y para nosotros es sumamente importante estar en este diálogo con la juventud. Evidentemente tengo quizá una experiencia, ya tengo algunos años, una experiencia que puedo compartir. Pero más allá de eso y quizá fundamentalmente, estoy aquí para aprender. Aprendo muchísimo de estos intercambios. Para mí son una fuente de alimento también que me pone en contacto con las nuevas ideas, con las nuevas generaciones. Entonces espero que tengamos un tiempo para las preguntas, porque siempre el debate es quizá el momento más interesante de estos intercambios. También es para mí un placer porque me permite otra cosa, me permite el contacto con la academia. Y entrar en el debate de las ideas es muy importante. De todas las cosas que he hecho en mi carrera profesional y que el director enumeraba hace un momento, una a la que le guardo particular afecto es cuando fui Chief Economist de la Dirección General de Comercio. Y le guardo particular afecto justamente por eso, por la posibilidad que me dio de un contacto tan cercano con la academia y con el debate de ideas. Y hay un debate de ideas en el mundo. En este mundo se puede influir políticamente, militarmente, económicamente, a través de la inversión, del comercio, pero también se puede influir a través de las ideas. Hay un debate de ideas, es importantísimo de que entremos en ese debate de ideas. Ese es un conflicto en el que también tenemos que entrar. Y en cuarto lugar y último lugar, creo que es un placer para mí estar aquí porque estoy hablando de todo esto en un momento en el que están pasando muchas cosas en el mundo. Lo mencionaba también el director. Evidentemente esto no es nuevo, siempre han pasado muchas cosas en el mundo. El cambio es inherente al mundo. Pero hay momentos en los que el cambio parece acelerarse. Hay momentos en los que retrospectivamente, cuando miramos, vemos que quizá fue un momento bisagra en el que la historia cambió un poco de dirección en su rumbo. Y quizá estamos en uno de esos momentos. O sea, por todas estas razones, estoy muy contento de poder estar aquí compartiendo algunas reflexiones con ustedes. Quizá quisiera empezar diciendo que la Unión Europea fue siempre un proyecto de paz, desde sus inicios. Aunque parecía un proyecto técnico al principio, tenía fundamentalmente un objetivo de paz. Quizá el inicio de la construcción europea moderna, de la construcción europea del siglo XX, fue el 9 de mayo de 1950, cuando Robert Schuman, que era en ese momento el ministro de Asuntos Exteriores de Francia, hizo una declaración muy importante en la que proponía la creación de una comunidad del del carbón y del acero. Y es una comunidad que efectivamente se creó un año más tarde. Parece un acto puramente técnico, ¿no? Dos productos, carbón y acero, que se ponen en común. Sin embargo, con esta decisión, con esta simple decisión, los países miembros, que fueron luego los países miembros de la Unión Europea, los fundadores, o sea, Alemania, Francia, Bélgica, los Países Bajos, Italia y Luxemburgo, con esta decisión, estos países
se transformaron de archirrivales que se habían peleado a muerte en una guerra mundial unos años antes, en socios. Y de la rivalidad que tenían pasaron a la cooperación. La idea de Schuman era transformar la guerra no solo en impensable, sino en materialmente imposible. ¿Por qué? Porque estos dos productos que eran absolutamente necesarios para la guerra ya se gestionaban en común. Y funcionó. A partir de ahí, Europa conoció 7 décadas de paz y prosperidad que no había conocido, yo creo, nunca en la historia. Y a partir de ese primer paso, hubo otros actos importantes de integración que lo siguieron. Menciono solo algunos: la Comunidad Económica Europea con el mercado interior que permite que bienes y servicios circulen libremente sin ningún obstáculo, la cooperación al desarrollo que es la expresión de la solidaridad internacional europea, el acuerdo de Schengen que permite que las personas circulen sin ningún obstáculo dentro de la Unión Europea y que permitió suprimir todas las fronteras internas, la Unión Monetaria que nos trajo una nueva moneda, el euro, y probablemente la gente en Europa que tiene la edad de ustedes no se acuerda de la época en que teníamos que cambiar de moneda para ir de un país a otro. Eso ya ha desaparecido en la mente de los jóvenes. Son cambios muy fundamentales. Y como he dicho, probablemente fueron 7 décadas de paz y de prosperidad, y probablemente fue el proyecto de paz más exitoso que conocimos en la historia de Europa. Pero hoy nos encontramos en una situación muy diferente. En un mundo muy polarizado, con rivalidades emergentes en el campo político, en el campo económico, en el campo militar. Un mundo donde los temas de seguridad están cada vez más a la orden del día. Un mundo en el que tenemos una guerra brutal en las fronteras de Europa y un mundo en el que hay ahora recientemente una crisis con un fuertísimo impacto humanitario en Oriente Medio. Y este es el nuevo contexto en el que tenemos que hablar de las relaciones entre la Unión Europea y América Latina. Evidentemente el tema que voy a tratar de abordar hoy es un tema muy vasto, ¿no? Podría probablemente hacer todo un semestre académico sobre este tema. Así que me voy a limitar a presentar algunas reflexiones que me parecen fundamentales, sobre todo para estimular la reflexión de todos ustedes. Y quizá para organizar las ideas voy a estructurarla en 2 partes y voy a empezar hablando de los cambios o de algunos de los cambios que vemos en el mundo y cómo Europa está reaccionando a esos cambios, y luego ver cómo todo esto está influenciando o va a influenciar las relaciones con América Latina. Para empezar, un mundo en transformación. Hoy no es fácil definir la realidad. Es, como decíamos, un mundo incierto, cambiante. Pero hay una serie de tendencias que podemos identificar, que se están configurando y que están configurando nuestro futuro común. Voy a limitarme a mencionar, hay muchas, pero voy a limitarme a mencionar 3 que me parecen particularmente importantes. En primer lugar, las superpotencias. La competencia estratégica entre Estados Unidos y China está ahí, es un secreto a voces. Todos vemos que existe. Hay enfrentamientos en materia comercial, de tecnología, de seguridad. Hay modelos de sociedad y de gobernanza contrapuestos. Y en muchos sentidos yo creo que podemos afirmar que este binomio de potencias es la principal fuerza que estructura el mundo en el que vivimos. Evidentemente hay otros actores emergentes y pensemos a los BRICS, por ejemplo.
En segundo lugar, segunda fuerza que quería mencionar, el comercio. Aquí también hay cambios muy importantes que tenemos que ver. Hoy en día el modelo de globalización basado en mercados abiertos, integración, interdependencia, que ha guiado al mundo en las últimas décadas y que lo ha guiado con muy buenos resultados, este mundo está dando paso a un modelo con otras consideraciones. Consideraciones más basadas en temas de seguridad. Estas nuevas consideraciones se abren camino y con ellas el riesgo también de más proteccionismo y más intervención del Estado. Está claro que las consideraciones de seguridad están claramente impactando la integración económica. Tercer lugar, tercer fuerza que me gustaría mencionar, la gobernanza. No sabemos si nos dirigimos a un mundo multipolar o a un mundo bipolar, un mundo multipolar en el que otros estados, aparte de Estados Unidos y China, actúen como líderes globales, apostando por sus propios intereses y actuando de forma transaccional. Pero el statu quo está cambiando. Y lo que es seguro es que, paradójicamente, en un momento en el que necesitamos más cooperación para resolver todos los problemas del mundo, que son problemas globales, que necesitan cooperación, en este momento el multilateralismo está perdiendo fuelle. Claramente hubo un momento álgido del multilateralismo y fue probablemente en el año 2015, cuando se adoptaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible y cuando se adoptó el Acuerdo de París. Pero desde entonces yo creo que tenemos que reconocer que la cooperación internacional está de capa caída. Cada vez vemos más polarización y más rivalidad y menos cooperación y menos entendimiento. Y esto es muy preocupante. Y mientras se materializan estas y otras tendencias, tampoco tenemos que olvidar que hay otros desafíos que siguen ahí y que son cruciales y a los que tenemos que dar respuesta. El cambio climático y la transición verde, la transición digital, la transición tecnológica, pensemos a la inteligencia artificial que avanza a una velocidad ultrasónica, o al ChatGPT, por ejemplo, que estoy seguro que todos ustedes están utilizando todos los días en sus estudios. O sea, esto son cambios que están aquí para quedarse. Y son cambios muy rápidos. O sea, para dar un ejemplo, en julio de este año vamos a elegir en Europa un nuevo Parlamento Europeo y una nueva Comisión Europea. Hace 4 años, cuando se eligió la actual comisión se instaló en un contexto, yo diría, de estabilidad y de crecimiento, en el que el tema era prepararse para la doble transición tecnológica y verde. Lo que pasó unos meses después fue completamente diferente, digamos, fue como una novela de ciencia ficción o quizá una serie de Netflix. Surgió una pandemia mundial que cerró la economía y las sociedades, se declaró una invasión a un Estado soberano en Europa, ahora recientemente una crisis humanitaria terrible en el Medio Oriente. O sea, cambios para los que nadie estaba preparado. Pero permítanme quizás parar un momento en la guerra de Ucrania, por lo que es y también por lo que simboliza. La guerra de Ucrania no solo es una catástrofe para el pueblo ucraniano, que lo es. No solo es un problema grave para la estabilidad en Europa, que lo es. También es, y más fundamentalmente, una violación flagrante del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas y de sus principios más básicos: la soberanía,
la intangibilidad de las fronteras, etcétera, etcétera. Es por eso que la guerra de Ucrania no es una cuestión puramente europea. No es un conflicto entre Occidente contra todos los otros. Tiene que ver con el mundo en el que queremos vivir. Nadie va a estar a salvo si el uso ilegal de la fuerza se banaliza. Y eso es muy importante en todo el mundo, incluyendo América Latina. Por eso, el combate de Ucrania es el combate de todas las naciones del mundo que quieren vivir en paz en un mundo basado en reglas. Y esto lo vio muy claro la comunidad internacional y en particular América Latina, que votó muy mayoritariamente en las Naciones Unidas condenando la invasión. La Unión Europea, evidentemente, vemos todos estos cambios y de alguna forma nos estamos reinventando para hacer frente a estos cambios. Y nos estamos reinventando, yo diría, en un actor más geopolítico y más asertivo. No diría agresivo, pero sí asertivo. No puedo entrar en muchos detalles de todo lo que estamos haciendo, pero quizá dar algunos ejemplos que creo muestran bien este cambio. Por ejemplo, algo que hace 5 años era impensable. Durante la pandemia, hace unos años, la Unión Europea decidió emitir deuda en común. O sea, mutualizar el riesgo de emitir deuda. Esto es un paso de gigantes, que hace 5 años se consideraba absolutamente imposible. Durante la pandemia también la Unión Europea coordinó el programa de vacunación más grande del mundo, entrando en campos en los que nunca había actuado y en los que probablemente no tiene competencias. Otro ejemplo marcante, la Unión Europea está comprando armas y financiando armas y distribuyendo armas a otro país europeo. Esto era algo impensable simplemente hace unos años. Es un paso que se ha dado. El paquete de medidas de sanción a Rusia que se ha tomado, los paquetes, porque ha habido 11 paquetes que se han tomado sucesivamente de forma absolutamente unánime entre todos los Estados miembros, tiene una amplitud nunca vista. Solo para dar una idea y algo que les dé una imagen en la cabeza, estas sanciones son mayores que todas las que se han tomado en la Segunda Guerra Mundial. Solo digo para dar una idea de lo que estamos hablando. Y el paquete de asistencia financiera también es sin precedente, más de 31.000 millones de euros. Nunca lo habíamos hecho. Entonces, sí, yo creo que la Unión Europea se está adaptando a las nuevas realidades y está actuando de una forma diferente, de una forma más política, más geopolítica, más asertiva. Y yo creo que vamos a ver más de esto en el futuro. Pero evidentemente ni Europa ni ningún país puede hacer frente a estos desafíos que he enumerado solo. La colaboración es la vía para avanzar. Y Europa quiere avanzar colaborando con países afines, con países y con regiones afines. En este sentido, nuestra asociación con América Latina es fundamental. Con América Latina, como todos ustedes saben, compartimos una historia, compartimos una cultura, compartimos una lengua, o mejor dicho, compartimos varias lenguas, y quizá todavía más importante, compartimos valores comunes sobre los que podemos sentar las bases de una verdadera asociación estratégica. Pero no podemos dar esta asociación por sentada. Tenemos que alimentarla, tenemos que construirla, tenemos que revitalizarla y tenemos que pasar a la velocidad superior.
Y con esto, creo que después de haber tratado de dar un poco el panorama internacional y cómo Europa se está posicionando, entro en la segunda parte de esta pequeña intervención, que es ver cómo todo esto está afectando las relaciones entre Europa y América Latina. América Latina y Europa tienen una relación muy estrecha actualmente. Para dar un par de ejemplos, yo creo que no hay otra región en el mundo con la que Europa tenga una red de acuerdos comerciales tan densa. Tenemos acuerdos comerciales de libre cambio con México, con el Caribe, con Centroamérica, con los países andinos, con Chile. Solo nos falta el Mercosur, que es evidentemente un bloque muy importante, pero espero que lo tengamos pronto. Europa es un inversor muy importante en América Latina. Somos el primer inversor en muchos países latinoamericanos. Para darles un dato que a lo mejor se pueden guardar en la cabeza, el stock de inversión directa de Europa en los países del Mercosur es mayor que el stock de inversión directa de Europa en China, en la India y en Rusia juntos. Y estoy hablando de la época en que Rusia todavía contaba. O sea, es mayor. Pero hoy no quiero concentrarme en lo que existe en el pasado, ni siquiera en el presente. Me gustaría hablar un poco del futuro. Y en este sentido me gustaría mencionar por lo menos 4 áreas en las que pienso que entre Europa y América Latina podemos hacer más y mejor. El primero de estos bloques, diría yo, es la gobernanza mundial. Debemos aceptar que hay nuevas potencias con vocación de liderazgo mundial, incluyendo en América Latina. Países que tienen sus propios intereses y sus propios puntos de vista que defender. Esto apunta al deseo de convertir el sistema multilateral global en uno que sea más representativo. Me parece normal, es algo lógico y es una tendencia que debemos abordar e integrar. Las cosas tendrán que cambiar porque el mundo está cambiando. Además, creo claramente que el mundo tiene que configurarse de manera inclusiva. Ninguna región del mundo debe sentirse completamente al margen. Europa quiere hablar con los países de los pueblos de África, de la región Indo-Pacífica y por supuesto con Latinoamérica. Las decisiones que se tomen o que tomen estos socios en materia de seguridad, de lucha contra el cambio climático, de uso de la tecnología o de materias primas, van a definir el mundo como cualquier decisión que adopten Washington o Pekín. Tenemos también un interés común y un gran interés, diría yo, en garantizar que el sistema multilateral internacional se basa en normas y no en poder. Esto en realidad importa mucho más que saber si el mundo será bilateral o multilateral, o multipolar, perdón. Hoy Europa y América Latina tienen un peso muy importante en las Naciones Unidas. Juntos representamos 1/3 del total de los votos en la Asamblea General. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que solo en términos numéricos nos convertimos, si trabajamos juntos, en una fuerza poderosa para defender un sistema multilateral sólido, con normas vinculantes que rijan las relaciones de todos los estados, grandes o pequeños. Ello requiere, como he dicho, demostrar que el sistema es eficaz para todos y que puede reformarse para hacer frente a los nuevos retos. Debemos insistir en la democracia, los derechos humanos, la justicia social y que esto sea una realidad para las personas en todas partes del mundo, tanto si viven en la Unión Europea como si viven en América Latina, en el campo, en ciudades,
en pequeñas islas o en pueblos pequeños. En resumen, sobre este campo, la gobernanza, creo que Europa y América Latina pueden cooperarse y esforzarse juntos por varias cosas. Más multilateralismo y menos autocracia. Más normas y menos aislamiento. Más paz y justicia y menos exclusión y agresión. Otro campo donde creo que podemos cooperar más y mejor es la seguridad económica. Hay un tema de seguridad económica en el mundo, como lo acabo de mencionar en la primera parte. En Europa, las recientes crisis geopolíticas han puesto de relieve problemas estructurales en nuestras cadenas de suministro. El suministro de gas, de alimentos, de materias primas, de mascarillas, como vimos en la pandemia, y de muchos otros productos, algunos claves. Cada país tiene sus propias dependencias y vulnerabilidades. Pero es evidente que existe una gran competición a nivel mundial. Y una competición en áreas que son claves. Claves para el progreso humano y económico, como la energía, las materias primas, los medicamentos o la tecnología. La realidad nos obliga a mejorar nuestra resiliencia y a reforzar nuestra seguridad económica. Esa es la razón por la que desde ahora mismo Europa trabaja para reducir riesgos en sectores estratégicos y garantizar que no dependamos de partenariados únicos o de partenariados demasiado frágiles. No todo es la rentabilidad inmediata. La seguridad de aprovisionamiento es cada vez más importante. En concreto, estamos controlando riesgos en 4 áreas. Las cadenas de suministro, incluida la energía, las infraestructuras críticas, la seguridad tecnológica y el uso de dependencias económicas como arma o amenaza de coerción económica. Y evidentemente, para todo esto hemos aprendido mucho de la guerra con Rusia y mucho de lo que vimos en el COVID y las dependencias que salieron a la luz durante el COVID. Pero si el comercio es importante y muy importante, como lo acabo de decir, no nos hará por sí solo 100% resilientes. La resiliencia necesita también que nos concentremos en las personas. En un mundo de rápida evolución, debemos ayudar a adquirir las capacidades necesarias para prosperar. Y los datos son alarmantes, yo diría. En Europa, 75% de las pequeñas y medianas empresas afirman no poder encontrar los trabajadores que necesitan. Es decir, no encuentran los trabajadores con las cualificaciones que necesitan. Al mismo tiempo, existe una carrera mundial por el talento, en la que países de todo el mundo compiten para atraer especialistas. Y como lo dijo muy gráficamente hace poco tiempo en una reunión del Parlamento Europeo, la presidenta de la Comisión Ursula von der Leyen, estábamos acostumbrados en el pasado a una situación en la que había millones de personas buscando empleos. Y ahora estamos entrando en una situación en la que tenemos millones de empleos buscando personas.
y no las encuentran. No encuentran las personas con la formación adecuada. Esta es una nueva realidad. A esta situación, y ahí vengo a las relaciones con América Latina, existe una respuesta poderosa. Sí, varias respuestas, pero una muy poderosa es la movilidad. La movilidad tanto de estudiantes como de trabajadores. En primer lugar, la movilidad académica. La educación es claramente la piedra angular de la innovación y de la prosperidad. Y aquí quiero mencionar el programa Erasmus, que probablemente algunos de ustedes conocen. Un programa Erasmus que ha sido un gran éxito en Europa y que le ha cambiado la vida a muchísimos europeos. Le ha cambiado la vida a mejor. Yo creo que junto con el euro, junto con el mercado interior, junto con Schengen, Erasmus es uno de los grandes éxitos de la Unión Europea. Como decimos nosotros, una de las joyas de la corona. Este programa, que con el tiempo se ha convertido en Erasmus Plus y ha evolucionado para abrirse internacionalmente, ha permitido que desde el año 2015 miles de latinoamericanos, más de 15.000 latinoamericanos, según las cifras que tengo aquí, hayan podido irse a Europa para formarse, para estudiar. Y también que muchos europeos hayan venido a América Latina para intercambios educativos y profesionales. Los intercambios Erasmus, y en particular las becas de maestría Erasmus, están entre las más completas e interesantes del mundo. Permiten ir no solo a un país europeo, a varios países europeos y establecer una red de contacto que será importantísima para la vida profesional futura. Los animo a todos ustedes a participar en estos programas. Actualmente, la participación de Perú en las becas de maestrías Erasmus es de 5%, o sea, del total de los latinoamericanos que van a Europa con becas, 5% son peruanos. Esto está bien, pero podría ser más. No hay un límite por país. Depende de la calidad de los postulantes. O sea que los animo a informarse y si les interesa, a intentarlo. En segundo lugar, quería hablar de la movilidad laboral, que también es importante. Quizá en un futuro algunos de ustedes, o muchos de ustedes, no sé, quieran ir a trabajar a Europa. No solo a estudiar, sino también a trabajar. Este es un tema complicado porque la movilidad laboral requiere un marco bien definido para evitar abusos y también el fraude. Necesitamos sistemas específicos que permitan vías ordenadas y seguras de ir a trabajar a Europa. Pero esta es la razón por la que la Unión Europea está preparando una propuesta para complementar las normas que rigen los permisos de residencia y trabajo. Va a consistir en un paquete de capacidades y tendrá un componente clave que será la creación de una reserva de talentos. Será la primera herramienta a escala europea para facilitar la contratación internacional. Una vez que esta herramienta esté en marcha, espero que sea útil para profundizar todavía más los vínculos entre la sociedad y las empresas de Europa y de América Latina. Después de haber hablado de la gobernanza, de la seguridad económica, de las personas, quiero tratar una cuarta dimensión en la que me parece que Europa y América Latina tienen que cooperar más y mejor y que es una dimensión fundamental. Y esto es todo lo que podemos hacer juntos para avanzar en dos transiciones fundamentales que ya he mencionado.
la transición climática hacia un modelo de consumo y de producción más sostenible y la transición digital y tecnológica. Al igual que lo que vimos en la pandemia del COVID-2019, estas dos transiciones que acabo de mencionar son retos que no conocen fronteras. Y esta es la razón por la que no solo es beneficioso, positivo, cooperar en estos temas, sino que es absolutamente necesario, porque ninguno de estos temas se puede resolver individualmente por ningún país si no lo hace en cooperación con todos los otros. Este último año hemos visto la aparición de grandes modelos lingüísticos, de inteligencia artificial, la inteligencia artificial generativa o la proliferación de herramientas como el ChatGPT. Vemos también que grandes gigantes tecnológicos como Google, Microsoft, Meta y otros incorporan cada vez más dichos avances en sus sistemas y servicios. Sistemas y servicios que todos nosotros utilizamos todos los días y que vamos a seguir haciéndolo y cada vez más. Es evidente que estas nuevas tecnologías representan un potencial de progreso indiscutible y hay que potenciarlas y hay que usarlas porque ahí está el futuro. Pero también tenemos que reconocer que estas tecnologías plantean riesgos que son importantes para la protección de datos personales, la ciberseguridad o la difusión de la desinformación, para enumerar solo algunos de estos riesgos potenciales. Del mismo modo que debemos afrontar el cambio tecnológico, debemos afrontar el cambio climático. Esta es una real amenaza existencial para nuestro planeta. O sea, no hay duda, la ciencia lo ha dicho. El mundo se está calentando y se está calentando muy rápidamente por la acción humana. Y las consecuencias van a ser catastróficas si no hacemos algo. Se sabe. Se sabe. Y para esta amenaza necesitamos una respuesta, una amenaza que es real para el planeta, una respuesta ambiciosa, con compromiso y enfoques innovadores. En Europa estamos embarcados en una acción muy importante que es el Pacto Verde. Es un programa para volver a Europa neutra en términos de carbono en el 2050. Esto es un enorme esfuerzo legislativo que ya estamos haciendo, legislativo y económico, pero lo estamos haciendo. O sea, estamos haciendo los deberes en casa, estamos comprometidos y pensamos que lo vamos a realizar. Pero Europa representa actualmente 7% del total de las emisiones de gases con efecto invernadero en el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque resolvamos completamente el problema en Europa, no habremos resuelto el problema mundial, ni mucho menos, porque solo representamos 7% del problema. Si queremos resolver este problema, tenemos que resolverlo colaborando con socios. No lo podemos resolver solos. Y América Latina es un buen socio potencial también en esta manera, en este campo. La transición verde también es crucial para América Latina. 50% de la biodiversidad del mundo está en este continente. Muchos de los países de la región, y Perú es un país megadiverso, muchos de los países de la región son altamente vulnerables al cambio climático y Perú es uno de ellos. Además, América Latina es un continente que produce minerales fundamentales para la transición verde y la transición digital, como el cobre, como se me fue la palabra, el litio, gracias, como el cobre, como el litio, pero como muchos otros minerales, por ejemplo las tierras raras,
que seguramente hay muchas en los Andes y todavía no lo sabemos. Y esto es importante porque la transición a un sistema más viable, más sostenible, será en gran parte la transición de un modelo fundado en hidrocarburos a otro modelo más fundado en minerales. Y minerales que, como he dicho, América Latina tiene. Algunos sabemos que tiene y otros sabemos que si los buscamos los vamos a encontrar. Entonces, aquí también hay complementariedades e intereses comunes que son evidentes. Por tanto, debemos aunar esfuerzos. Juntos podemos reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles, desplegar fuentes de energía renovables y mejorar la eficiencia energética. ¿Cómo podemos hacer esto? De muchas formas, pero una de las formas y muy importante es la inversión. Y aquí quiero mencionar un importante programa europeo que es el Global Gateway. Es la oferta europea para inversiones de calidad, responsables con el clima, socialmente responsables, que permitan colmar la brecha digital o reducir la brecha digital, la brecha ecológica y también la brecha social. Está sobre la mesa. Y con esto, estaba mirando el teléfono y creo que el tiempo va pasando, así que me voy a acercar a la conclusión para dejar algún tiempo para las preguntas. Y después de haber hablado de cómo cambia el mundo, cómo se adapta Europa, cómo esto pienso que puede influenciar las relaciones entre Europa y América Latina, quiero quizá concluir con un conocido dicho griego atribuido a Heráclito y que dice: lo único constante es el cambio. Y es cierto. Y en Europa somos perfectamente conscientes de esto y nos estamos adaptando para hacer frente a esto, para hacer frente a estos nuevos desafíos. Pero queremos hacer frente a estos desafíos junto a nuestros aliados. Hoy Europa busca socios como nuestros amigos de la región latinoamericana, para avanzar con nosotros. En estos momentos, digamos, críticos de la historia, en Europa sabemos que tenemos responsabilidades dentro y fuera de nuestras fronteras. Y así vemos nuestra relación con América Latina, como una relación entre pares que cooperan para defender y promover valores e intereses comunes. Y este fue precisamente el mensaje principal de la cumbre Unión Europea-CELAC, que tuvo lugar en Bruselas en julio del año pasado, en julio del 2023, y que reunió a los jefes de Estado de las dos regiones después de una larga pausa de 8 años. Una larga pausa, demasiado larga a mi entender, que espero que no se repita. Y de hecho, una de las decisiones de la cumbre fue de tomar el compromiso de hacer estas cumbres con una periodicidad bianual y fijar la próxima cumbre en Bogotá en el año que viene, en el 2025. Fue una cumbre muy exitosa, con gran participación a alto nivel, una cumbre que escenificó, yo creo, la voluntad compartida de redinamizar la relación, y esto lo ha hecho al más alto nivel, y también una cumbre que sirvió para confirmar, pero también para renovar y modernizar nuestra larga asociación. Tenemos la voluntad
de redinamizar, renovar y ayornar nuestras relaciones con América Latina. En un mundo cada vez más incierto y más inseguro, como acabamos de ver, yo creo que debemos de todas formas mirar al futuro con optimismo y entendimiento. Tenemos que tender puentes en lugar de rivalidades, trabajar por la justicia social, los derechos humanos y la democracia. Y esto lo podemos hacer juntos. Y estas cuestiones, yo diría, son particularmente importantes para ustedes, los jóvenes. Así que los invito a defenderlas y a promoverlas. Y les puedo decir que en este combate la Unión Europea estará siempre a su lado. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias al embajador. Vengo de aquí, me siento como... Justo de buscar aquí un micrófono. Aquí está el micrófono. Aquí está el otro, sí. Enciende ese. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias al embajador Frontini por la magnífica disertación. La verdad que nos arma de ánimo cuando escuchamos todo lo que se está haciendo, sobre todo cuando estamos viendo el futuro, un futuro turbulento, que es el nombre de esta conferencia, pero al mismo tiempo viendo que podemos avanzar. Cuando hablaba de cambio climático, sostenibilidad, nosotros en la carrera nos da mucha alegría porque en nuestra próxima congreso, nosotros hemos organizado 2 congresos internacionales. El próximo congreso internacional que celebramos este año es sobre cambio climático y sostenibilidad. Es decir, estamos haciendo eventos que marcan las intenciones actuales de lo que es la necesidad del mundo. Sin ningún otro preámbulo, abro el espacio a preguntas. Tenemos 7 a 10 minutos máximo. El compromiso con el embajador es de 1 hora. El embajador tiene otro compromiso, entonces las preguntas serán cortas porque el tiempo nos gana. Adelante, por favor, con las preguntas. ¿Alguno que levante la mano? ¿Puedes alcanzárselo ahí, por favor? Mucho gusto, buenos días con todos. Mi nombre es Cintia y bueno, me gustó mucho, estoy escuchando y me gustó mucho su conferencia, fue de mi agrado. La siguiente pregunta sería, ¿cuáles son los planes a futuro de la Unión Europea para fortalecer la relación con el Perú y promover la cooperación en diferentes ámbitos? Muchas gracias. Siguiente pregunta y así damos al embajador paso para otras. ¿Alguna otra? Adelante. Embajador, buenas tardes. Sí. Muchas gracias por la conferencia. Mi pregunta es la siguiente. Usted comentó que Europa, por lo general, está ahora en las grandes empresas en búsqueda de grandes empleados, ya que no cubren las necesidades. Y por eso se han creado programas para Latinoamérica. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa con el ciudadano europeo que no cumple las condiciones necesarias para las empresas europeas? Gracias. Siguiente pregunta. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la conferencia. Asimismo, quería preguntarle si usted cree que es posible un intergubernamentalismo como el que hay en la Unión Europea aquí en Latinoamérica con los países latinoamericanos y qué necesitaríamos para lograr esto con nuestros países vecinos. Si quiere contestamos eso, ¿te parece? Sí. Okay. Yo creo que con esas 3 tenemos Universo. un universo. Sí, bueno, muchas gracias por las preguntas que son todas muy interesantes. Voy a tratar en el poco tiempo que tengo de hacer justicia a las diferentes preguntas. Empezando por la primera, que es una pregunta muy pertinente, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con Perú? Y en realidad tengo que confesar que cuando empecé a pensar en esta conferencia había pensado en hacerla en 3 partes. Agregar una tercera parte diciendo, bueno, ¿y Perú en todo esto? La suprimí porque no había tiempo. Entonces, claro, la respuesta que voy a dar aquí va a ser un poco parcial. Pero, de todas formas, muchas gracias por la pregunta porque creo que es muy pertinente. A ver, en Perú estamos tratando
de reflejar de alguna forma todo lo que he dicho. Y tenemos con Perú, evidentemente, si con América Latina tenemos una historia común, una lengua común, valores comunes, con Perú tenemos lo mismo, incluso más. Es en este momento uno de los países, digamos que en el campo internacional es de los más afines, incluso dentro de América Latina. Entonces, todo esto nos está permitiendo construir una relación que es muy estrecha y que tenemos que verla en el tiempo, digamos. No depende de la coyuntura política, depende de intereses y valores que el Perú y la Unión Europea defienden. Y esto nos ha permitido construir, yo creo, y lo voy a decir muy brevemente, lo que estamos haciendo, cosas muy importantes en tres campos, tanto en el campo político como en el económico, en el de la cooperación. Telegráficamente, porque esto me podría también expander mucho, en el campo político estamos desarrollando nuestro diálogo e incluyendo cada vez más temas de seguridad. Por ejemplo, tenemos un diálogo político de gran alto nivel. El primer viaje del alto representante para las relaciones exteriores de la Unión Europea, el señor Josep Borrell, a América Latina en sus funciones, fue a Perú, lo cual es simbólico. Hace poco estuvo el vicepresidente Schinas de la Comisión Europea visitándonos, que es precisamente el responsable de algunos de los temas que hablé, por ejemplo, Erasmus, por ejemplo, el movimiento de profesionales. Hemos firmado con Perú un acuerdo de diálogo reforzado que nos permite dialogar más y mejor en temas fundamentales como los derechos humanos, la democracia, la seguridad. Acabamos de firmar con Perú un acuerdo que permite al Perú participar en las misiones civiles y militares de gestión de la paz de la Unión Europea en todo el mundo, lo que agrega a la cooperación que teníamos las Fuerzas Armadas del Perú, cosa que es nuevo. Acabamos de firmar entre la Agencia Europea de Drogas y de Vida un acuerdo marco de trabajo para trabajar más en un tema que es fundamental, que es la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. O sea, estamos desarrollando todo ese paquete político de seguridad. En el campo económico tenemos un acuerdo de libre cambio que ha cumplido 10 años y que nos ha permitido seguir siendo el primer inversor en el Perú y el tercer socio comercial. Y ahora estamos pasando y queremos seguir, o sea, y en materia de exportaciones, digamos, hay historias de sumo éxito en Perú. Por ejemplo, todo lo que es productos agrícolas. Hace 10 años, cuando firmamos el acuerdo, el Perú exportaba sobre todo minerales a la Unión Europea. Hoy, más de la mitad de las exportaciones son productos agrícolas con mayor valor agregado y mayor impacto en el empleo. Ahora tenemos que tratar nuevas problemáticas, como por ejemplo el reglamento de deforestación, con el que queremos volver compatible el comercio con la protección de la Amazonía. Y ese es un tema que estamos trabajando con el gobierno. En materia de cooperación, y lo digo súper brevemente, trabajamos cada vez más en tres temas que son la transición verde y en particular la economía circular, la inclusión social, incluyendo la migración, y muy importante la gobernanza, democracia, derechos humanos. Me excuso si fue un poco rápido, pero bueno, tendríamos mucho que hablar en todo esto. Las otras dos preguntas. ¿Qué hace la Unión Europea para las personas en Europa, efectivamente, que no coincide por su formación o sus características con estos nuevos empleos? Es un tema crucial y es un tema político, porque esa gente también vota y esa gente está descontenta. Y parte de esa gente es lo que está nutriendo los extremismos. Entonces, estamos tratando de hacer muchas cosas. Y en parte la formación continua. Hay un importante programa en Europa de formación continua, de tratar de dotar a la gente, no a los estudiantes, sino a la gente que ya está trabajando, de nuevas capacidades que son absolutamente necesarias para los nuevos tiempos. Y todo esto con programas de acompañamiento social, porque el cambio no se puede impedir,
hay que aceptarlo. Más el cambio es bueno, es productivo, pero el cambio tiene un costo social. Entonces hay que acompañarlo. Y acompañar socialmente el cambio no solo es una cuestión ética, no solo es una cuestión moral, es una cuestión también económica y de eficacidad. El cambio será posible si es socialmente aceptable. Entonces eso lo tenemos clarísimo. Y en realidad cuando dije que la Comisión trabajaba en 3 transiciones, me olvidé de una muy importante, porque era la transición digital, la transición verde y la transición social. Porque estos cambios tienen que ser acompañados. Si no, no se harán de forma traumática o se harán menos. Entonces eso es muy importante. Son programas evidentemente de formación, pero también de acompañamiento social. Y la tercera pregunta era ¿sobre qué era? Gobernanza. Gobernanza era la tercera pregunta. ¿Sobre qué era? Perdón. Era sobre si usted cree que es posible un tipo de intergubernamentismo acá en Latinoamérica. Bueno, aquí cada continente, cada región es diferente. Y la integración, y no hay un modelo de integración política o de integración económica. Cada región tiene que buscarla. El modelo en Europa puede ser un referente, pero seguramente no es un modelo que se aplique a todos lados. La construcción europea, si tiene algo, es que es sui generis. No hay un modelo que diga cómo hay que hacer. Cada cosa que hacemos es nueva y no se ha hecho antes porque nunca jamás nadie no existe en la historia, no existe en la historia un ejemplo de que un gran, digamos, conjunto político se haya formado e integrado de forma pacífica. Ha habido grandes imperios, pero todos se han integrado por la fuerza militar. Hacer, digamos, un gran conjunto político integrado de forma pacífica no se ha hecho nunca. Todo es nuevo, todo es ensayo y error. Y por eso el interés, y por eso a veces los errores, y por eso a veces los aciertos. Eso puede inspirar, pero claramente no es un modelo. Entonces en América Latina tendrá que buscar el suyo propio. Y personalmente, pero esto es una opinión puramente personal y no quiero dar lecciones a nadie, creo que una de las lecciones que podemos tomar de la Unión Europea es que hay que hacer pasos pequeños pero concretos, que vayan generando integración real sobre la que se pueda construir mucho más. En Europa los planes iniciales de grandes integraciones políticas no funcionaron, y los que funcionaron fue, como mencioné, cosas muy concretas, poner en común el carbón y el acero. Bueno, hicimos eso. A partir de ahí, otra cosa. O sea, si puedo dar una sugestión, yo diría que es más bien esa. Bueno, muchas gracias. Estoy seguro de que hay muchísimas otras preguntas y que esta conversación podría ser muy interesante, pero como todo tiene su fin en este mundo, creo que vamos a tener que concluir esta conversación ahora. Muchísimas gracias en todo caso por escucharme y por el intercambio. Muchísimas gracias al embajador Fontini por habernos acompañado en la mañana de hoy. La verdad que la clase es una clase súper enriquecedora. Están invitados ahora afuera, hay un coffee. Por favor, la lista, asistencia, es importante firmarla. Y nada, pues desearles